I've been dreaming, I've been looking for you when I'm sleeping. I've been calling out your name. Hey baby, we'll be forever young. Wanna spend the day and night with ya. Oh yes I do. Na, 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 I'll be right by your side. Na, 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 I'll be right by your side. Na, 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 you say. Na, 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 you say, you say, you say. Dream with ya, come with ya. Dream with ya, I'll come with ya. Dream with ya, take me with ya. I'll come with ya. Dream with ya, I'll come with ya. I'm a dreamer, I'm a dreamer. I'm a dreamer, I'm a dreamer. Hey baby, we'll be forever young. I'll be right by your side. I'll be right by your side. You say, you say, you say. Dream with ya, come with ya. Dream with ya, I'll come with ya. Dream with ya, come with ya. Dream with ya, I'll Varicose veins are never a welcome sight as you age, but did you know that spider veins can also pigment and irritate your skin? Your legs and skin deserve better. They deserve LiveMD. Experience the healing power of natural ingredients including vitamin K, arnica, sunflower seed oil, aloe vera, and so many more. Reduce spider veins, rejuvenate your skin, and relax your legs with LiveMD. Start looking your best and living your best. Take care of your skin with LiveMD today. Visit us at www.livemd.com. Spider veins are quite common, but luckily you have options to eliminate them. For exceptional care and cosmetic vein treatments, visit us at Guaynabo Vein Clinic. En el Professional Hospital contamos con varias especialidades y oficinas médicas. Puedes visitar cualquiera de nuestros profesionales de la salud en medicina general, radiología, endocrinología, dermatología, ortopedia y mucho más. Date la vueltita. Tu salud va primero. Professional Hospital, siempre cerca de ti. Guaynabo Radiology, el centro de imágenes de Professional Hospital en Guaynabo. Puedes hacerte tus estudios CT scan, sonografía digital, estudios vasculares, rayos X, entre otros. Nuestro 9 MRI es único en Puerto Rico, con tecnología doble gradiente para un estudio más rápido y de mejor calidad. Para más información y cita, llamar al 939-625-2525 Guaynabo Radiology. Un diagnóstico a tiempo puede salvar tu vida. ¿Qué es la inequidad? ¿Cómo el gobierno contribuye con eso? ¿Cómo el gobierno debiese manejar la economía? ¿Qué es lo que está sucediendo? De eso vamos a estar hablando hoy en Trending con Ángel Javier. Las entrevistas más exclusivas, los temas más trending. Ya comienza Trending con Ángel Javier. Ángel Javier. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Trending con Ángel Javier. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y también en Twitch. Escribes Ángel Javier DPB y ahí pues nos mantenemos en contacto, ¿verdad? Y te mantienes informado con las publicaciones e información que hacemos frecuentemente.
Bueno, y hoy pues nos acompaña en este tema que vamos a estar discutiendo en este episodio el doctor Leonardo Valentín. Saludos, doctor, bienvenido nuevamente. Saludos a toda la audiencia y gracias por la invitación a este tema tan importante y tan abarcador. Exactamente. Doctora, hay un término, ¿verdad? Como que se ha puesto de moda, diría yo, que es esto de la inequidad, y vemos políticos repitiéndolo casi como un mantra de que ellos van a resolver, que van a trabajar, van a luchar en contra de la inequidad, y grupos culpando a la inequidad de sus fracasos y sus cosas, pero realmente de qué es lo que estamos hablando. Pues mira, Ángel Javier, para tratar, ¿verdad?, de poner un poco de contexto a este tema tan importante, y como tú mencionas, que se habla mucho y a veces confunde, porque mucha gente dice, no, pues debemos ser, ¿verdad?, iguales. Otra gente dice, no, pero es que los seres humanos no somos iguales. Y entonces, pues, ¿cómo entendemos esto de la inequidad, que sabemos que tiene que ver algo con la igualdad? Si realmente, pues, por un lado, ¿verdad?, quisiéramos ser iguales, y por el otro lado sabemos que no lo somos. Pues mira, cuando hablamos de inequidad, hablamos de unas diferencias económicas que no son debidas al funcionamiento normal de la economía. Muchas veces son debidas precisamente a la intervención del gobierno, que aunque se dice, y vamos a creer, que no tienen la intención de crear la inequidad, por el contrario, tienen la intención de solucionarla, pero entonces uno se asombra cómo, si la intención es solucionar esas diferencias que no son justas, que no son razonables, ¿por qué, a pesar de las intervenciones del gobierno, se nos dice que la inequidad cada vez es peor? Y eso es lo que queremos hablar en el día de hoy, porque volvemos, el gobierno dice que quiere resolver, pero definitivamente acepta, tanto el gobierno, ¿verdad?, como mucha gente que son estudiosos del tema, de que el problema, lejos de estarse solucionando o de estar siendo un problema menor, está siendo un problema mayor, se está empeorando. Y esa es la importancia de que empecemos a hablar un poquito de inequidad y no caigamos, ¿verdad?, en estos discursos que a veces lo que quieren precisamente es confundir para dejar el sistema como está, y entonces se van ya, como decimos, por la tangente. No, pero mira, es que los seres humanos no somos iguales, o no, mira, es que nosotros sí tenemos que ser iguales. Pues mira, ambas vertientes están, ¿verdad? Obviamente no somos iguales, pero eso no es lo que estamos hablando. Exacto. Sí, que hay muchas visiones o maneras de verlo, pero la realidad básicamente es que cada vez que vemos que el gobierno por lo menos intenta, dándole la buena fe en sus acciones, que cuando trata de resolver o intenta resolver un problema, por lo general lo que termina es complicándolo o creando problemas que primero no existían, ¿no? Tratando de arreglar uno, como que dañan todo lo demás. Pues yo entiendo que hay que estar conscientes del efecto que tiene la intervención del gobierno dentro de lo que es esta economía, que sería una de libre mercado, ¿no? Que hay que estar claro. Para ¿verdad?, a este público que quizá no está, ¿verdad?, envuelto con el tema. Es un principio básicamente hoy día universalmente reconocido, ¿verdad?, cuando aspiramos, ¿verdad?, a tener gobiernos democráticos, gobiernos basados en libertad, que es importante que todos seamos iguales ante la ley.
que todos tengamos iguales oportunidades. Correcto. Y esa igualdad, yo entiendo que está muy bien, hay un consenso, Hay un yo diría, acuerdo bastante, ¿verdad?, extendido, de que esa igualdad es deseable, de que eso no nos hace iguales en todos los respectos, pues amén, ¿verdad? Porque la diversidad también tiene su riqueza. Claro. Así que ya de eso no es lo que vamos a estar hablando. Y no vamos a estar hablando precisamente de que somos diversos. Fantástico, somos diversos y de eso podemos también hablar, eso puede ser otro tema. La importancia de cuidar esa diversidad, no de eliminarla, al contrario, cuidarla, cultivarla, porque desde la posición de cada cual, de lo distintos que es cada cual, enriquecemos, ¿verdad?, el mundo, enriquecemos la vida. Correcto. Y eso es un tema de por sí solo. Así que ninguno de esos dos vertientes es lo que estamos hablando hoy. Hoy simplemente estamos hablando sobre esas diferencias que, lejos de ser justas en un sistema económico libre donde cada cual puede tomar sus decisiones, pues muchas veces se deben a la intervención del gobierno. Oye, porque aún en la economía, ¿verdad? A veces, a mí me parece un tema bien interesante porque a veces nosotros hacemos comparaciones, pues mira, fulano es más rico que Mengano. Y pues obviamente estamos hablando, ¿verdad?, muchas veces en términos monetarios, en términos materiales, que no estoy diciendo que no tengan su importancia, ¿verdad?, porque vivimos en ese mundo. Pero definitivamente tú comparar un ser con otro, ¿verdad? Y tú lo puedes comparar, como hemos hablado, en términos monetarios, y quizá uno tiene más riqueza monetaria que otro. Pero eso, la riqueza es algo, en última instancia, ¿verdad?, individual, porque es, si, ¿verdad?, por un ejemplo, vamos a suponer un pintor, que son gente usualmente, ¿verdad?, que son bastante espíritus libres, por lo menos es como en nuestra imagen, ¿verdad?, nosotros nos imaginamos a un pintor, pues ese espíritu libre que plasma, tiene la plasticidad de que su obra refleja, ¿verdad?, esa variedad, esa riqueza que hay en él. Y a lo mejor en un momento dado, este artista que está inmerso en su producción no ha vendido un solo cuadro. Y uno puede decir, pues mira, es alguien muy pobre. Pero probablemente él se siente la persona más rica del mundo. Correcto. ¿Entiendes? Porque la riqueza, el último que la tiene que juzgar es cada cual. Por lo tanto, después que nosotros le demos libertad a los seres humanos para hacer lo que ellos escojan, cada cual escoge su riqueza, y esas comparaciones que hacemos en sentido monetario, pues puede tener sentido para algunos diálogos, pero correcto, no es un juicio final sobre el valor de cada persona. O sea, que tenemos que tener esa confianza de que si estamos conformes con nuestras decisiones y con nuestras acciones y con nuestra libertad, pues mira, esa es la riqueza de cada cual. Correcto. ¿Entiendes? Lo que nosotros estamos abogando es porque todo el mundo tenga esas oportunidades de escoger sus acciones sin interferir la misma esfera y el mismo respeto a los demás conciudadanos. Y cuando tú maximizas eso, lo llevas a un óptimo, pues de eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y se ha conocido por muchas filosofías, ideologías, incluyendo el utilitarismo, que no vamos a entrar en detalle, pero dicho sencillo, ¿entiendes? Cada cual tiene que coger su riqueza. Y así el gobierno, yo he dicho aquí, nosotros no abogamos por la anarquía, nosotros no creemos que el gobierno debe desaparecer, pero definitivamente el gobierno tiene unos límites que ha probado a través de la historia, cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Y desgraciadamente, después de la revolución industrial, que estamos hablando, ¿verdad?, más acentuada en los últimos 200 y pico de años, que ha habido un movimiento demográfico de población a centros urbanos, pues
se ha visto desarrollar unos tipos de gobierno que en su base se habla democrático, porque si tú unes muchas masas detrás de respaldando estos gobiernos, pues muchas personas definen eso como democrático. Correcto. Pero otras personas, por lo menos quizás en casos que llegan a extremos, y ahí es donde que tenemos que cuidarnos para no llegar a extremos, pueden llegar a gobiernos que en vez de ser democráticos son fascistas. Los gobiernos fascistas también tienen un gran apoyo popular y necesitan el apoyo popular. Correcto. Como dijimos en un programa pasado, ¿verdad? No hay gobiernos impopulares. Así que un gobierno fascista necesita de las masas. Y eso es una preocupación de que el gobierno, interviniendo en la economía, no solamente causa inequidad o una desigualdad injusta, sino también a la larga nos va cohibiendo de nuestras libertades, y eso se ha descrito, se ha definido como un gobierno fascista. Porque esto es sencillo, Ángel. Sí. En la medida que tú dejas que el gobierno haga las cosas por ti, tú tienes menos libertad para hacerlas. Exactamente. Sí, eso. De hecho, recientemente estábamos en una participación que tenía en otro programa, dilucidando realmente lo de las libertades, ¿no? Porque hay grupos, y ahora se ha visto mucho con el tema de la pandemia, que abogan como para que el gobierno tiene la libertad de hacer básicamente lo que quiere y no el individuo, ¿no? Y uno pues piensa que es el individuo el que debe tener más libertades que el gobierno, porque es lo que se ve. Mientras más grande tú tienes un gobierno, menos menos libertades tienes el individuo. Y mientras más tú dependes del gobierno, o sea, mientras más dependiente tú eres del gobierno, pues le estás cediendo tus libertades completas, porque tu radio de acción o tu libertad de movimiento, por decirlo de alguna manera, está sujeto a lo que el gobierno te provee, a lo que el gobierno te dé o te permite hacer. Hablando de ese, ¿verdad? De la libertad del gobierno, que yo creo que eso es erróneo, pues quiero señalarle para aquellos de nuestro público que eso le haga un poco de sentido. La democracia norteamericana, que hoy por hoy sigue siendo, ¿verdad?, un paragón de la democracia en el mundo, independientemente de sus imperfecciones, algunas grandes para mí, como es el imperialismo. Pero cuando la democracia norteamericana, el gobierno se funda en una base de una constitución, que se llama un gobierno constitucional. Y fíjense que la constitución, tanto de los Estados Unidos como otras constituciones que se han hecho, se hacen para definir exactamente qué poderes nosotros le estamos delegando al gobierno. No se hace para decir que el gobierno es libre. Exactamente. O sea, que la libertad no es una característica de los gobiernos. Al contrario, los gobiernos son limitados por su constitución. Por lo tanto, nosotros decir que el gobierno tenga la libertad para decidir que si nuestros niños se vacunan o se dejan de vacunar, e interferir con el flujo libre, ¿verdad?, del diálogo científico, porque aún aquellos científicos que piensen de otra manera no tienen libertad de diferir y expresar sus opiniones, porque pueden recibir represalia, no solamente del gobierno, sino que el gobierno logra que esa masa que hablamos ahorita aplique una justicia de tipo vigilante. Exacto. O sea, donde ya esas masas son cómplices de esa actividad del gobierno. Y entonces no se respeta las libertades de cada cual, porque, oye, no podemos entrar en ejemplos porque no terminaríamos de cómo a lo largo de la historia de la humanidad, y ahora que con este fenómeno urbano que mencionamos, ¿verdad?, que llega al fascismo, se limita la libertad de expresión de los seres humanos. Y eso, oye, cuando nosotros tenemos unos ideales, ¿verdad?, de vivir en un gobierno libre, de land of the free. Exactamente. Pues es chocante. Es chocante que en la tierra del libre
si tú ejerces tu libre, ¿cómo es? Tu expresión libre, Ajá. pues va a haber un grupo que no es ni el gobierno mismo, que te van a tratar de ajusticiar y de reprimir esa libertad. No, porque es el gobierno el que sí tiene la libertad de decidir quién va a hablar, porque los demás pueden confundir al pueblo. Y por ahí, todo lo que hemos oído durante esta pandemia, ¿verdad? Y por eso todos estos issues son relevantes, porque no solamente el gobierno va a estar impactando nuestra economía, está impactando nuestra libertad. Y cuando tú impactas la economía y la libertad, que tienen mucho que ver, de un individuo, estás impactando su vida, estás impactando su riqueza. Así es. Y esa es la importancia, ¿verdad? El trasfondo de que hablemos sobre la inequidad y la intervención del gobierno por todas esas repercusiones que tiene. No, y de hecho, cuando tú limitas la libertad de expresión, realmente eso tiene un impacto directo dentro de la economía a corto y quizás hasta a largo plazo también, porque dicen, ¿verdad?, que quien limita la expresión también limita el pensamiento, y quizás esta creatividad de desarrollo de nuevos negocios o de nueva manera de hacer negocios como se ha visto en los últimos años, ¿no?, con el desarrollo de la tecnología y demás, se ve limitado, porque incluso y ahí lo enlazamos con estos tipos de gobiernos grandes que emiten demasiada deuda, que entonces ya los que tienen dinero para invertir, pues prefieren comprar deuda, hacer otro tipo de inversiones y no arriesgarse en invertir en nuevos negocios o en desarrollos de nuevas tecnologías. Que sí, todo esto tiene yo diría un impacto directo, ¿no?, en el desarrollo de la economía y por ende en el desarrollo de la sociedad en general, por como lo hemos hablado, ¿no?, que realmente una sociedad funcional depende de como una mesa de muchas patitas, ¿verdad?, de 3 o 4 patas, y todas tienen que estar bien aniveladas para que funcione. De hecho, Ángel Javier, siguiendo por esa línea, yo, ¿verdad?, firmemente creo que la civilización moderna en general, ¿verdad?, para no hablar de casos particulares, porque habiendo mucha inequidad, pues definitivamente hay ¿verdad?, mucha pobreza que es lamentable y que tenemos que trabajar, ¿verdad?, con todo eso. Pero no es el sistema, no es que el sistema, a pesar de que, ¿verdad?, vivimos un sistema que muchas veces se describe como capitalista, pero cuando tú vienes a ver qué es el capitalismo, pues es un sistema que está bien intervenido por el gobierno. Venimos a hablar de libre empresa, de libre mercado, pero igualmente, o sea, que a pesar de que realmente los sistemas actuales no permiten un despliegue más amplio de la fuerza productiva que tiene la sociedad, a pesar de eso, y a pesar, ¿verdad?, del mal manejo que a veces se le da a todos esos recursos o toda esa riqueza, como se quiera llamar, vivimos en una sociedad que definitivamente tiene muchos más recursos que sociedades y civilizaciones anteriores. Correcto. Y no es porque, bueno, quizá en alguna, ¿verdad?, en alguna medida, ¿verdad?, se ha hecho algún avance en los gobiernos democráticos, como señalábamos ahorita, el gobierno que se instauró, ¿verdad?, en la República en los Estados Unidos, pues definitivamente eso impactó, y todo lo que queda de ese gobierno, ¿verdad?, de libertad dentro del gobierno actual, pues permite la producción de una riqueza que, a pesar de que no se maneje perfecto o no se maneje quizá siempre atendiendo esa libertad de cada cual a producir según sus capacidades, pues aún así se disponen de muchos recursos que uno quisiera que fueran mejor utilizados, que no hubiera corrupción, ¿verdad?, no hubiera favoritismo, no para hacer a todo el mundo igual, pero definitivamente para que todo el mundo pueda participar de esos recursos en la medida que cada cual los necesite, porque no todo el mundo necesita lo mismo. Correcto. Ok, así que
lo que tú dijiste, la productividad depende de esa creatividad, no solamente individual, sino de esa creatividad que puede compartir, cooperar con otros. ¿Entiendes? Y esa creatividad puede extenderse, como hemos dicho en programas anteriores, a un nivel global. Y toda, ¿verdad?, la civilización actual beneficiarse de la producción libre y de no promover la corrupción y la mala utilización de recursos que deje una inequidad que limite y coarte las oportunidades y las libertades de grandes sectores que a veces los gobiernos los pueden convencer de hacerlos, ¿verdad?, partícipe, por no decir cómplice de estas dinámicas, pero no quita de que definitivamente se le coarta sus oportunidades, aunque ellos estén ¿verdad?, apoyando al gobierno, porque a veces entienden que eso es lo mejor que pueden hacer. No, sí, ciertamente son muchos factores y ya casi nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero antes, ¿verdad?, siguiendo con el tema, antes de irme a la pausa, que quería señalar que no es casualidad, por ejemplo, que en Estados Unidos esté la mayoría de las personas más ricas del mundo. O sea, el famoso 1% que habla, no es casualidad que esté en Estados Unidos, ni que Estados Unidos sea el líder en la tecnología, en los avances tecnológicos, científicos, porque todo eso va de la mano del sistema de gobierno. Aunque en estos últimos años estamos teniendo tiempos difíciles, pero que todo eso responde a lo mismo que hemos estado hablando. Vamos a aprovechar a irnos a una pausa comercial. Regresamos luego de estos comerciales. Recuerda que estás viendo Trending con Ángel Javier. Regresamos. Trending con Ángel Javier. Ángel Javier. En el Professional Hospital contamos con varias especialidades y oficinas médicas. Puedes visitar cualquiera de nuestros profesionales de la salud en medicina general, radiología, endocrinología, dermatología, ortopedia y mucho más. Date la vueltita. Tu salud va primero. Professional Hospital, siempre cerca de ti. Varicose veins are never a welcome sight as you age, but did you know that spider veins can also pigment and irritate your skin? Your legs and skin deserve better. They deserve LiveMD. Experience the healing power of natural ingredients including vitamin K, arnica, sunflower seed oil, aloe vera, and so many more. Reduce spider veins, rejuvenate your skin, and relax your legs with LiveMD. Start looking your best and living your best. Take care of your skin with LiveMD today. Visit us at www.livemd.com. Guaynabo Radiology, el centro de imágenes de Professional Hospital en Guaynabo. Puedes hacerte tus estudios CT Scan, sonografía digital, estudios vasculares, rayos X, entre otros. Nuestro nuevo MRI es único en Puerto Rico, con tecnología doble gradiente para un estudio más rápido y de mejor calidad. Para más información y cita, llamar al 939-625-2525 Guaynabo Radiology. Un diagnóstico a tiempo puede salvar tu vida. Spider veins are quite common, but luckily you have options to eliminate them. For exceptional care and cosmetic vein treatments, visit us at Guaynabo Vein Clinic. Trending con Ángel Javier. Ángel Javier. Bueno, amigos, y ya estamos de regreso en Trending con Ángel Javier. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también en Twitch. Escribes Ángel Javier DPB. Y hoy pues estamos conversando con el doctor Leonardo Valentín. Estamos hablando sobre estos temas de la inequidad, de la función del gobierno, hasta dónde puede llegar el libre mercado y todo esto, ¿verdad?, que afecta a la sociedad.
Doctor, hay un tema, ¿verdad? Ahora con lo del Green New Deal, ¿verdad? Que también está por ahí, se están pasando proyectos, hay gente a favor y en contra, pero esto realmente viene de un proyecto anterior que era el New Deal, que muchas personas dicen pues que eso fue como que lo mejor que pudo haber sucedido, ¿no? Pues mira, Ángel, perdona, quiero aclarar ahorita cuando yo hablo, ¿verdad?, de personas apoyando el gobierno. No es que nosotros entendamos que uno no puede apoyar el gobierno, pero tiene que ser algo activo. Tenemos que fiscalizar que el gobierno realmente sea un promotor de las libertades individuales y no es un apoyo ciego. Obviamente, un gobierno que apoye nuestras libertades individuales, nuestro desarrollo económico, pues definitivamente que nosotros tenemos que apoyarlo. Claro. Entonces, yendo a lo del New Deal, ¿verdad? Que la vigencia, quizás mucho de nuestro público ha oído, ¿verdad? En las campañas, ¿verdad? En Estados Unidos, donde algunos políticos, porque obviamente cuando se acercan ya, se ven como ganadores potenciales, pues la retórica va cambiando un poco. Pero cuando son candidatos todavía más temprano, pues muchos de ellos hablan sobre el Green New Deal. Y ese New Deal, habíamos mencionado otro programa, ¿verdad? Es que sabemos que se conecta al programa de gobierno que tuvo el presidente Franklin Delano Roosevelt hace aproximadamente 100 años, o sea, un siglo. Pues oímos en el debate muchas veces primarista, ¿verdad? Porque a medida que los candidatos se van acercando a ese momento de ganar las elecciones, pues su retórica cambia. Pero en muchos de estos candidatos primaristas oímos hablar sobre el Green New Deal y respaldan a los candidatos ganadores, ¿verdad? Con el entendido implícito de que se va a respaldar ese programa. Así que nosotros tenemos que familiarizarnos con el origen de ese término, ¿verdad? Porque no hay duda que todos estos candidatos, cuando usan este nuevo término, lo están haciendo en referencia al uso anterior. ¿Y qué significaba o qué significó a grandes rasgos este programa del presidente? Pues mira, un programa donde el gobierno intensificó, ¿verdad?, su manejo de la economía. Y esto trayendo esta intervención del gobierno en la economía, pues trae muchos de los problemas que venimos hablando. Porque la economía, hay un filósofo de apellido Oppenheimer que dijo que la economía tú puedes manejarla de dos maneras, o por lo menos la riqueza y los recursos, de la manera política y de la manera económica. La manera económica es producir. La manera política, pues es lo que hace, ¿verdad?, muchas veces los gobiernos que ponen reglamentaciones, distribuye, etcétera. Y se puede necesitar un grado de eso, pero depender de resolver todos los problemas económicos porque el gobierno pueda sustituir la producción, pues mira, eso es utópico. Eso es utópico y a veces se cree que eso se puede lograr el gobierno imprimiendo dinero, el gobierno haciendo programas, el gobierno decidiendo cuáles servicios se van a dar, el gobierno decidiendo a quién y cuándo se van a hacer préstamos, tanto comerciales como para adquirir hogares, una diversidad de cosas. Y entonces, si nos limitamos a eso, pues estamos descuidando la parte productiva, que es la que sostiene eso, porque tú no puedes repartir una riqueza que no existe, una riqueza que no se ha producido. Así que es importante oír esos términos porque hoy día se asocia el Green New Deal con ¿verdad? Unas políticas gubernamentales que fomenten un desarrollo más ecoamigable. Y eso es todo, ¿verdad? Hay un consenso grande. Eso está muy bueno. El problema es cuando el gobierno viene y decide
sea, sin dejar las creatividades y las capacidades y los talentos individuales para bregar con todos estos problemas, decide todo lo que se va a hacer. Y entonces resulta ser que X administraciones gubernamentales en Estados Unidos mandaron unos fondos para desarrollar una forma de energía renovable que en última instancia resulta que esos son, pues mira, patrocinadores del gobierno. Exacto. O sea, entiéndase corrupción. Y sabemos que uno de los grandes riesgos que hay donde el gobierno decide manejar la economía es que termina otorgando favoritismo, patronazgo, todo este tipo de cosas que termina en corrupción, de las cuales Puerto Rico no es una excepción, pero claro, en Estados Unidos también se ven muchos ejemplos. Por supuesto. Y ese es por eso es que tenemos que estar atentos a estos programas que proponen el gobierno como la solución. Sí, sí, no, y más en este tema con lo del Green New Deal, ¿verdad? Que se habla de energía verde, renovable y demás, y cuando tú ves, como tú muy bien señalas, cuando tú ves hacia donde se están dirigiendo, pues realmente uno se da cuenta que es más por favorecer a ciertas personas que están involucradas en esas empresas que la tecnología per se, que de pronto pues resulta que son tecnologías que muchas veces hasta a la larga terminan contaminando mucho más. Yo estaba leyendo hace poco con el tema esto de los molinos que sacan la energía del viento, que producir esas aspas, eso se necesita un montón de materiales que le dicen raros, ¿no? Y la cantidad de energía que tú necesitas para producirla es mucho más que la que te estás economizando en el uso, y después cuando se termina su vida útil de eso, no se recicla y no hay nada más que hacer con eso. Y es algo... Y una evidencia, Javier, que esas cosas que estamos hablando no son medidas económicas auténticas o legítimas. Correcto. Que se basan en aumentar el crédito del gobierno y aumentar los impuestos. Y entonces, correcto. El crédito, especialmente cuando tú vienes a ver la deuda pública de todos estos gobiernos, siguen a unos niveles cada vez más estratosféricos, y a pesar de que hay ciertos sectores, ¿verdad?, que tratan de limitar ese crecimiento con relación al Producto Nacional Bruto. Hoy día, la última vez que yo lo chequeé, estaba ya sobrepasando el 100% del Producto Nacional Bruto. Sí. Así que si fueran programas económicamente sensibles, pues muchos de ellos recuperarían la inversión y producirían, ¿entiendes? Sabemos que hay programas, ¿verdad?, que son difíciles de tú recuperar, claro, o ponerle un precio a cada beneficiario. Eso es lo que se conoce como las externalidades. Pero oye, no todo lo que el gobierno hace son externalidades, y entonces, ¿por qué por lo menos no podemos hacer proyectos, algunos de ellos, donde no tengamos que estar aumentando la deuda, sí se pueda coger prestado? Eso es parte de, ¿verdad?, de un desarrollo comercial legítimo, pero que a la larga se repague, ¿entiendes? Y no tengamos que inclusive recurrir a defalcar fondos que hablábamos la otra vez, ¿verdad?, que han invertido personas para su retiro, que se han invertido para otros usos, porque lo que se cogió prestado no da, y el gobierno agarra donde hay. Entonces, el temor, ¿verdad? Y por eso el ejemplo del New Deal es tan ilustrativo, porque como esto fue una política que se diseñó, vamos a ponerlo así, se diseñó luego de una gran depresión, pues la podemos utilizar como ejemplo, pero tenemos que tener en cuenta también, ¿verdad?, sus particularidades. Hubo dos guerras mundiales, una antes, una después, guerras que no afectaron el territorio continental de los Estados Unidos, y eso es una pequeña ventaja, ¿verdad?, porque no te
no te destruye todo tu sistema productivo como pasó a todos los países de Europa. Así que cómo tú vas a manejar la economía en esas circunstancias es muy distinta que cuando tú tienes que competir con otros países que tienen su capacidad productiva intacta. Exactamente. Así que no todas las lecciones son aplicables ahí directamente. Hay que ver cuáles son las diferencias y cuáles son los principios que sí son constantes en una situación en otra. No, y que a veces, como te digo, a una vista rápida o en términos amplios uno pudiese decir, caramba, estamos en la misma situación, pues vamos a usar el New Deal porque funciona en ese momento además, pero realmente cuando tú lo ves más de cerca te das cuenta que aunque el efecto o el resultado pudiese parecer similar, lo que lo está causando son cosas diferentes. Como bien señala, ¿verdad? En aquella situación fue una guerra. Ahora mismo en Estados Unidos, estos temas que hemos hablado de inflación y demás, se ve que es una injerencia extrema del gobierno, como es el caso del desempleo, que lo comparan, ¿verdad? Que está en unas cifras igual de muchos años atrás, pero antes quizá pues el desempleo estaba porque tú no conseguías trabajo, porque no había muchas personas en condiciones de dar trabajo. En esta ocasión el desempleo está porque tenemos todavía un gobierno que no te deja trabajar. Y son situaciones diferentes, ¿sabes? Que ahí posiblemente están los trabajos, pero es el gobierno con su intervencionismo y sus políticas y demás que simplemente no deja que esté funcionando, ¿no? Que el mercado esté operando y la solución pues debiese ser diferente, no la misma, ¿no? Sí, Ángel, y yo, ¿verdad? Me pongo en la posición, ¿verdad?, de muchos de los ciudadanos, y a veces tú oyes toda esta discusión, que si el mercado libre, que si el capitalismo, etcétera, la democracia, etcétera, pero podemos observar que, ¿verdad?, ¿cómo diríamos? Estas diferencias que uno dice, mira, no se ponen de acuerdo, pero entonces uno tiene que ser bien observador, casi en el entrelínea, porque estamos hablando, pues mira, el libre mercado tiene imperfecciones, esto es una falla del libre mercado, tenemos que hacer otras cosas, por eso es que el gobierno tiene que intervenir, porque si ¿cómo se dice? La codicia de estos empresarios, etcétera. Pero cuando tú miras más a profundidad o en el entrelínea, como mencioné, pues no hay tal libre mercado en esa situación donde estamos hablando, porque hay unas regulaciones, hay unas barreras arancelarias, hay unas decisiones que el gobierno tomó, y yo no estoy diciendo que todas las veces están mal tomadas, claro, pero definitivamente si vamos a criticar a un sistema como el de la libre empresa, pues mira, tendríamos que estar hablando de un sistema que tiene la libre empresa. Porque si vamos a estar hablando de un sistema que la mitad del flujo comercial está regulado, pues mira, no podemos hablar de la libre empresa. Correcto. Ni podemos hablar de un capitalismo cuando los empresarios, principalmente los pequeños empresarios, tienen tantas dificultades para echar sus negocios para adelante. Sin embargo, los que tienen acceso a tener cabilderos, decenas de cabilderos, ¿verdad?, en el Congreso, pues esos negocios sí echan para adelante. Pues entonces, ¿de qué capitalismo es el que estamos hablando? ¿O por qué lo llamamos capitalismo? Pues lo llamamos capitalismo a lo mejor porque no sabemos otra mejor palabra. No hay otra definición. Hay menos palabras que el número de situaciones que ocurren en el mundo. Así que a veces el usar una misma palabra puede ser la causa de la confusión, y entonces después se convierte en esa palabra en un estribillo. Exactamente. Que si el capitalismo, que si la libre empresa, que si aquello, que si lo otro. Y para todos nosotros como ciudadanos, pues es confuso tú oír todas esas discusiones, y como dijimos en otras ocasiones,
participando en ese diálogo, muchas veces en ganadores hasta del premio Nobel. Correcto. ¿Entiendes? Y tú dices, ¿y cómo toda esta gente que saben tanto no se ponen de acuerdo? Pues Sí, uno sí. tiene que hacer su composición mental y empezar a ser, ¿verdad? Un poquito más observador de cómo se están usando las palabras y qué realmente pudiera ser el mensaje que cada una de estas personas tenga en efecto y cuánto aplica a todo el sistema. No, y por eso, de hecho, muchos en ese particular lo que hablan es como de un capitalismo mal implementado. Cuando ya tú entras con tanta intervención del gobierno, que en esencia, como hemos dicho en otras ocasiones, también es necesaria, porque por ejemplo, estos controles de antimonopolio, por ejemplo, quizás la misma ley de quiebra, que permite a las personas con el tema de las deudas y demás, y alguna que otra regulación, pues viene bien para mantener un mercado justo o nivelado, ¿verdad? Que a la larga no crees estos monstruos que sean dueños y señores de todo y terminen oprimiendo al individuo, ¿no? En su carácter. Pero entonces ahora lo que se está viendo es que entra el gobierno y básicamente está erradicando el pequeño negocio. O sea, los pequeños comerciantes, a las pymes, ¿no? Como muchas veces le llaman. Y eso a quien beneficia es a las grandes empresas que se hacen entonces mucho más grandes, aún como en contra del mejor interés de la sociedad, porque si hay algo que se sabe es que los pequeños negocios, los pequeños y medianos negocios son la columna vertebral de una sociedad o de una comunidad. El efecto que eso tiene no es el mismo comparado a una gran empresa, pero es como lo que el gobierno continúa haciendo, ¿no? De hecho, el tema de los monopolios, ¿verdad? Que es un tema bastante importante y extenso. La mayoría de los monopolios que vamos a utilizar la palabra que no son justos, son monopolios o creados por el gobierno. Correcto. O monopolios que se crean porque el gobierno, las regulaciones del gobierno le permiten formar esos monopolios. Los monopolios que no tienen que ver nada con las regulaciones del gobierno, Adam Smith lo llamó monopolios naturales. Los monopolios naturales existen mientras son económicamente sensibles. Correcto. No son impuestos por el gobierno para extraer un beneficio inmerecido. Y el monopolio natural, cualquiera que crea que lo puede hacer mejor que ese monopolio, está en todo su derecho de retarle su supremacía en el mercado porque tiene la libertad. El problema de los monopolios que son respaldados por el gobierno, que no es así, porque ya esas regulaciones no dependen del empresario, del pequeño empresario, removerla para él poder darle curso a sus ideas y a su talento. Y ese es el problema de los monopolios, que también lo comparten los carteles, muchas veces formados por el gobierno, los gobiernos fascistas. Los gobiernos fascistas son particularmente notorios por la formación de esos carteles. Una de las razones que se entiende es más fácil para un gobierno bregar con un grupo que bregar con miles de empresarios individuales. Que mientras que si tú bregas con un grupo de 10, 5, los que sean, empresarios dentro de un mismo cartel, siguiendo unas mismas regulaciones, pues eso le facilita al gobierno fascista manejar estas grandes empresas. Nunca el libre mercado ha sido un vínculo entre el gobierno y las grandes empresas, nunca. Correcto. Por lo tanto, el libre mercado nunca es la causa de la corrupción ni en el gobierno ni en las grandes empresas. Sí, que es eso mismo, porque es muy diferente a que tú tengas un buen producto y a las personas le guste y la relación precio es muy buena, a que sea que te obligan, a que es lo único que hay y es lo que tienes que utilizar, ¿no? Y ahí es donde salen todas estas
todos estos problemas como la corrupción, que entonces pues entran a corromper o a sobornar a los políticos para ellos entonces tomar el control de esos monopolios. Se habló en términos de empresas, ¿no? Antes que se nos vaya a acabar el tiempo, quiero hacerte una, ¿verdad? Vamos a llamarle una anécdota. Ajá. Hay una escritora que yo la conocí, ¿verdad? Tarde en mi vida, hace ya, qué sé yo, como 15 años, que se llama Ayn Rand. Y esta escritora, pues habla mucho, ¿verdad? Sobre las situaciones en Estados Unidos, inclusive ella habla de cómo se hacían códigos de competencia entre los distintos, ¿verdad? Empresarios. Uh-huh. Y otras cosas, ¿verdad? Sobre los trenes, la época donde se desarrollaron los trenes en los Estados Unidos. El punto es que a mí me parecía, y de hecho es una escritora para mí de primer orden, a mí las novelas de por sí no me gustan, okay. Pero Ayn Rand es una excepción. Uh-huh. Pero yo la admiraba, la creatividad de cómo ella se podía inventar de que hicieran un código de competencia entre los empresarios. Mira para allá qué clase de inventiva. Y cuando me pongo a leer un poco más sobre la historia del New Deal específicamente, eso fue parte de lo que diseñó el gobierno de Franklin Delano Roosevelt en esa época. Había códigos de competencia entre las empresas. Obviamente esos códigos iban a favorecer a uno y iban a perjudicar a otro, ¿verdad? Porque no había esa libertad. Pero definitivamente yo le atribuía, sin dejar de, ¿verdad? Sin disminuir mi admiración por esta autora, yo le atribuía mucha inventiva de cosas que a mí me rayaban en lo imposible. ¿Cómo es posible que se estén inventando una cosa como esta? Y cuando tú vienes a ver, toda su novela está basada en tantos y tantos hechos históricos, inclusive las palabras que utilizaban para denigrar la competencia, de que, ¿verdad? En inglés, de que un perro comía a otro perro, etcétera. Que yo creía todo, ¿verdad? En mi ignorancia, que surgían de la mente, ¿verdad? De la invención y la creatividad de esta autora. Y son cosas estrictamente salidas de la historia. Y entonces, realidad. Muchas veces lo que creemos que es la verdad que se nos presenta en la historia, entonces tiene más elementos de ficción que estas mismas novelas. Y, sí, y eso es lo que se conoce como el revisionismo histórico. Correcto. Así que toda esta complejidad, ¿verdad? Uno tiene que zambuir en ella para poder aclarar, ¿verdad? ¿Cuál es la real historia y dónde está la ficción? Sí, ¿no? Y por eso a veces dicen que en muchas ocasiones la realidad supera la ficción. Definitivamente, absolutamente. Y este caso no fue la excepción. Hay un portal de estos de sátira, de noticias de sátira, que ahora ellos estaban creando una sección dentro de ellos de las predicciones que ellos habían acertado. Y eran básicamente reportajes que ellos tenían de 4 o 5 años atrás, de forma humorística, reportando hechos que se entendían que eran graciosos por lo improbable, que hoy en día pues eran como que noticias de verdad. Y entonces ellos ponen mira, lo volvemos a hacer, pero decimos esta situación, pero viene de un periódico de sátira. Y en muchas ocasiones pues ciertamente la realidad supera a la ficción. De hecho, Ángel, esa es la razón de que yo no soy un fanático de las novelas, ¿verdad? En lo personal. Uh-huh. Y obviamente hay novelas magistrales, claro, y hay muchas pero en términos generales prefiero la historia, porque uh-huh, definitivamente que la riqueza que uno encuentra en la historia a veces es difícil de igualar en la creatividad de un artista. Uh-huh, uh-huh. Sí, pero a veces pasan cosas que uno dice, si esto lo hacen en una película, nadie se lo cree y te dicen que es muy, muy exagerado. Exactamente. Pero en la vida real. Bueno, doctor, yo creo que ya
estamos completando el tiempo por hoy y lamentablemente, ¿verdad? El tiempo siempre nos traiciona. Siempre se va muy rápido. Nada, aprovechando los minutos finales, ¿algún otro comentario, opinión que quiera hacer a la audiencia? No, Ángel, simplemente agradecer a ti, agradecer al público que te sigue, ¿verdad? La amabilidad de recibirnos y poder incorporarnos a este diálogo que hay que mantener para seguir creciendo, ¿verdad? En las libertades individuales, en el desarrollo democrático de nuestras comunidades. Así que una vez más te agradezco y te exhorto a que continúe tu trabajo. No, muchas gracias y gracias a usted como siempre atender a nuestro llamado y sacar un espacio dentro de su cargada agenda para compartir con nosotros, compartir con la audiencia y de cierta manera pues educar también, ¿verdad? Y poder dialogar sobre estos temas que lamentablemente no son muy comunes, ¿verdad? A pesar de la importancia. Así que muchísimas gracias como siempre, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, amigos, y escuchamos al doctor Leonardo Valentín, que hemos continuado con nuestro diálogo sobre la economía y el efecto, ¿verdad?, que tiene dentro de la sociedad, de cómo esto impacta nuestro día a día y nuestro futuro, ¿verdad?, en nuestra calidad de vida y nuestra familia. Así que ya también, pues, no queda mucho tiempo en este episodio. Quiero darle las gracias a todos por su audiencia. También a la cadena Guapa Radio en Puerto Rico, que muy amablemente pues nos transmite, ¿verdad? Y lleva esta importante o valiosa información para toda la isla en Puerto Rico. Así que ya yo me voy despidiendo. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y en Twitch. Escribes Ángel Javier DPB. Ángel Javier DPB. Así que nos veremos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Trending con Ángel Javier. Para escuchar episodios futuros, asegúrese de suscribirse a nuestro podcast. Spider veins are quite common, but luckily you have options to eliminate them. For exceptional care and cosmetic vein treatments, visit us at Guaynabo Vein Clinic. Guaynabo Radiology, el centro de imágenes de Professional Hospital en Guaynabo. Puedes hacerte tus estudios CT scan, sonografía digital, estudios vasculares, rayos X, entre otros. Nuestro nuevo MRI es único en Puerto Rico, con tecnología doble gradiente para un estudio más rápido y de mejor calidad. Para más información y cita, llamar al 939-625-2525 Guaynabo Radiology. Un diagnóstico a tiempo puede salvar tu vida. Varicose veins are never a welcome sight as you age, but did you know that spider veins can also pigment and irritate your skin? Your legs and skin deserve better. They deserve LiveMD. Experience the healing power of natural ingredients including vitamin K, arnica, sunflower seed oil, aloe vera, and so many more. Reduce spider veins, rejuvenate your skin, and relax your legs with LiveMD. Start looking your best and living your best. Take care of your skin with LiveMD today. Visit us at www.livemd.com. En el Professional Hospital contamos con varias especialidades y oficinas médicas. Puedes visitar cualquiera de nuestros profesionales de la salud en medicina general, radiología, endocrinología, dermatología, ortopedia y mucho más. Date la vueltita. Tu salud va primero. Professional Hospital, siempre cerca de ti.